Bueno, siendo la 1:15 pasada de la tarde, vamos a abrir formalmente la jornada. Hoy estamos recibiendo nuevamente al contador Juan Manuel Jara, exfuncionario de la UIF, analista de riesgo en todo lo que es lavado, anti-lavado de activos, para tratar este tema, que es la introducción a la resolución 43 del 2024 de la UIF, y también vamos a hablar de todo lo que es la revisión externa independiente para los que tengan la obligación de hacerlo. Así que esto es el segundo encuentro que hacemos con Juan Manuel en forma presencial, ya que ya es como que se transformó en un ciclo, porque acá venimos desde noviembre, que tuvimos una jornada con la empresa Gnosis. Después en marzo tuvimos el primer encuentro con Juan Manuel. Después tuvimos otra jornada virtual. Después tuvimos otra presentación con una plataforma de la empresa BDO. Y ahora nuevamente Juan Manuel nos va a estar disertando sobre este tema, que tenemos que estar al tanto y al día por las obligaciones que tenemos como sujetos obligados. Así que yo ya les pido que recibamos a Juan Manuel con un fuerte aplauso y le doy la palabra. Hola. Bueno, Román, muchas gracias. Como siempre, encantado de estar acá. Es un placer venir a compartir, debatir. Agradecido también por el espacio que me da el colegio, así que en ese sentido siempre a disposición. La docencia me gusta. Por otro lado, después de mi paso en la UIF, también compartir las experiencias, tratar de quitarle un poco el miedo a toda esta normativa y, lógicamente, saber dónde están parados. Como les decía, yo soy contador público. Hace 15 años ejerzo la profesión independiente. Siempre ejercí en la actividad privada, salvo el año que estuve en la UIF. El año que estuve en la UIF como funcionario me tocó ser director del área de análisis, el área que recibe los reportes de operación sospechosa y demás, y arma lo que serían los informes de inteligencia, colabora con la justicia, arma las investigaciones. Me tocó ocupar esa área, y desde mi desvinculación el año pasado con el organismo, bueno, volví a ejercer la actividad privada y ahora, bueno, dando este tipo de capacitaciones y compartiendo un poco la experiencia de lo que fue transitar la función pública. Para empezar, creo que... Uy, se me cayó. Ahí está. Sí. Para empezar... ¿Dónde está? ¿Ya? Sí. Ahí apunto. Para empezar, bueno, vamos a ver dónde estamos parados. ¿Alguien vino ya a una de estas capacitaciones? Nadie. Bueno, entonces vamos a arrancar de cero. Voy a hacer una muy breve introducción de por qué toda esta normativa de prevención, dónde están parados, por qué son sujetos obligados si es que lo son, y después me voy a meter de lleno en qué significa el informe de Rey, que algunas inmobiliarias, no todas, lo tienen que cumplir. Pero bueno, esta charla les va a dar un pantallazo de dónde están parados y qué tienen que hacer, por lo menos, ¿no? Para que después cada uno decida asumir cierto riesgo o no, cumplir con la norma. En principio todos tenemos que cumplir con la norma, pero bueno, a veces se entiende que algunas decisiones, digamos, profesionales o empresariales implican cierto riesgo. Ahora bien, nosotros, la Argentina, digamos, es uno de los países miembros de Gafi. El Gafi es un organismo internacional que fija lineamientos a todas las UIF del mundo, ¿sí? Cada país tiene una UIF. Se supone que todos los países miembros de Gafi tienen que cumplir con tener sistemas de prevención de lavado. Y cuando hablamos de sistema de prevención de lavado, implica que existe una serie de organismos y actores del sector público y privado que se coordinen para combatir los delitos de lavado de activos, ¿sí? Bueno, Argentina políticamente decide ser miembro de Gafi y por eso adecúa su sistema normativo a las exigencias de Gafi, ¿sí? Para este entonces, Argentina fue evaluada. Otra de las tareas, les comento de paso, otra de las tareas que hace el Gafi, este grupo, es evaluar a los países para ver el nivel de cumplimiento de cada uno en materia de prevención de lavado. Seguramente muchos han escuchado el término lista gris. Bueno, Argentina estuvo en lista gris en el 2011.
Y Argentina podría haber caído en lista gris nuevamente en la evaluación del 2024. Pero bueno, por suerte se expuso una defensa. Argentina demostró ante Gafi, ante el mundo, que cumple con los estándares de prevención de lavado de activos. Y esto es importante porque una evaluación negativa de Gafi, que Argentina hubiese caído nuevamente en lista gris, complica todo el comercio internacional, complica las inversiones extranjeras, sube el riesgo país, sube la tasa de interés, se complicaría que por ahí algunos, no sé, clientes de ustedes, si quisieran invertir acá en operaciones inmobiliarias o realizar alguna operación inmobiliaria en el exterior, tendrían trabas burocráticas, trabas vinculadas a la operación en sí. El banco por ahí retendría ciertos movimientos o ciertas operaciones transnacionales. Bueno, entonces todo eso generaría un impacto en la economía que el FMI estima en 7 puntos más o menos del PBI. Pero bueno, por suerte Argentina aprobó en el 2024 y no está en lista gris. Bueno, ¿a qué voy con esto? Como la Argentina quiere pertenecer a Gafi, tiene que cumplir con sus lineamientos. ¿Y qué es lo que nos dijo Gafi en la última evaluación? Que el sector tiene baja cantidad de reportes, sector inmobiliario, en parte, y que gran parte de los delitos que la Argentina expuso en esta evaluación están vinculados a operaciones inmobiliarias. ¿Sí? Hay una cantidad de delitos, condenas en términos de lavado de activos, y bueno, en la gran mayoría de esas condenas hay inmuebles o compraventa de inmuebles involucrados. Así que es importante que el sector por lo menos sepa dónde está parado, ¿sí? Sepa que hay algo que hay que cumplir. Como les decía, hay un sistema de prevención de lavado compuesto por organismos públicos como la UIF, INAES, la Superintendencia, Banco Nación, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial, y hay un listado de sujetos obligados. Y acá entran los corredores inmobiliarios, ¿sí? La ley 25246 efectúa una carga pública para todos estos sujetos obligados. Les comento, porque creo que alguno está tomando nota o tomando apunte, la idea es que este material se los van a entregar, así que no es necesario que tomen nota. Sí, yo le iba a comentar que esta presentación va a quedar alojada en unos días en la biblioteca digital del colegio, así que después van a entrar con su usuario y su contraseña y lo van a tener disponible. Después lo otro que también les transmito es, si me permiten, realizar toda la presentación, anoten preguntas, cuando termino la presentación ahí abrimos el micrófono para hacer todas las preguntas que quieran. Pues me ha pasado muchas veces, por ahí me van preguntando en el medio, yo son temas que por ahí voy a ir desarrollando y capaz que vamos cortando y se hace más largo. Bueno, entonces como les decía, existe una ley que impone una carga pública a toda una serie de sujetos obligados. Lo llaman así. Y impone, digo, porque es obligatorio. O sea, ¿qué me dice esta ley emitida por el Congreso? Mirá, los corredores inmobiliarios, los bancos, los contadores, como yo, tienen que cumplir un sistema de prevención, tienen que cumplir con tareas de control. Y es una obligación, es una carga pública, no es opcional. Si no cumplo con una carga pública, puedo ser sancionado. Entonces esto ya tiene fuerza de ley. ¿Y por qué existe esto así? ¿Por qué la Argentina redacta esta ley? Porque justamente Gafi establece en sus lineamientos que hay una serie de sujetos que a nivel mundial tienen mayor riesgo de estar metidos en actividades de lavado. ¿Qué son remesadoras o derogados? Remesadoras son las que envían fondos transnacional. Remesadoras envían remesadores de fondos a nivel... Son los distintos sujetos obligados de otros sectores. Western Union. Lo mismo, el material se los voy a mandar, va a estar el correo. Si alguien tiene alguna consulta y demás, también vamos a estar a disposición para responderlas. Entonces, ahora bien, tenemos una ley en línea con los lineamientos de Gafi que me dice que soy sujeto obligado. Bueno, y ahora vamos a meternos en lo que sería la resolución de la UIF. La resolución de la UIF es la que aplica a cada uno de los sectores y me dice, bueno, los corredores inmobiliarios, ¿somos o no somos sujetos obligados? La respuesta es no siempre. Ahora vamos a ver en qué casos somos sujetos obligados. Y en caso de ser sujeto obligado, ¿qué tengo que hacer? También lo vamos a ver. Ahora, ¿qué me dice Gafi? Vamos a ir a desmenuzar nuevamente lo que dice la normativa. Gafi en la recomendación 22, que se aplica en todo el mundo, te dice, bueno,
Entendemos que los agentes inmobiliarios deberían estar involucrados en las tareas de prevención de lavado. Bueno, listo, como Argentina quiere pertenecer a Gafi, redactamos esta ley y decimos, bueno, en el artículo 20, el inciso 15, incorporamos a todas las entidades, estructuras jurídicas o personas físicas que realicen corretaje inmobiliario, las incorporamos como sujetos obligados. Sujetos obligados, repito, tienen la obligación de realizar tarea de control en materia de prevención de lavado. Y ahora bien, nos metemos en la resolución. ¿Qué nos dice la resolución de UIF? Una vez que está redactada la ley, la UIF es el organismo de aplicación. Y como organismo de aplicación redacta resoluciones para cada uno de los sectores, como por ejemplo para remesadoras. Redacta también para contadores, redacta también para bancos. Bueno, es la entidad encargada de redactar las resoluciones y decir, bueno, ¿cómo se aplica? Ya sé que los contadores o que los corredores inmobiliarios son sujetos obligados. Ahora, bueno, veamos bien en profundidad cuándo, en qué términos. ¿Y qué nos dice de los corredores? Que son sujetos obligados cuando realizan compraventa de bienes inmuebles o cuando intervienen en la locación de inmuebles que superen un umbral determinado. ¿Sí? Yo acá les anoto en qué caso estarían incorporados o encuadrados como sujetos obligados. ¿Sí? Ahora, si yo realizo tasaciones solamente no estoy alcanzado, si realizo alquileres que estén por debajo de este umbral tampoco estoy alcanzado, si realizo administración de consorcios no estoy alcanzado, si realizo desarrollos inmobiliarios no estoy alcanzado. Entonces es importante saber qué tareas o por qué tareas yo estoy alcanzado. Y si yo realicé una operación inmobiliaria, que puede ser una compraventa, voy a estar alcanzado solo por esa operación. Si paralelamente tengo alquileres chicos, por decirle, no tengo que hacer nada por los alquileres. ¿Sí? Estoy alcanzado solo por las actividades que están en la norma. Es decir, yo tengo que realizar la tarea de control, que ahora vamos a ver, solo por las tareas que estoy alcanzado. ¿Sí? Ahora bien, una vez que entiendo que soy sujeto obligado porque yo habitualmente realizo compraventas de bienes inmuebles, bueno, me tengo que inscribir. Acá yo les dejo un instructivo de cómo tienen que hacer la inscripción en la web. ¿Sí? Hay un link para subir documentación, básicamente, y obtener la inscripción, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. ¿Sí? Primer paso que tienen que hacer es inscribirse. Bueno, a continuación, básicamente acá es un copy-paste de lo que está en la página, se los dejo en el material para que lo tengan más a mano, no más que eso. Y ahora a ver, una vez que estoy inscripto, bueno, ¿qué es lo primero, digamos? Lo estructuré de esta forma para que por ahí vean cuál sería el paso a paso una vez que ustedes detectan que son sujetos obligados y deciden inscribirse. Bueno, lo primero que les van a exigir son los reportes sistemáticos. Todos los meses tienen que entrar al sistema de la UIF y cargar operaciones de compra-venta o de locaciones de inmuebles que hayan superado el umbral. ¿Alguien de acá está inscripto? ¿Están haciendo estos reportes algunos? No. ¿Quién sí lo está haciendo? Uno solo, dos, tres. Ahí estamos mejorando, 4, 5, bien. Va mejor, va mejor. Bueno, entonces tienen que hacer los reportes sistemáticos, cargar las operaciones todos los meses. Es decir, ahora que estamos en agosto, bueno, las operaciones del mes de agosto 2026, los primeros 15 días de septiembre las tengo que cargar. Tengo que informar comprador, vendedor, inmueble y demás. Y después la ley, la resolución en realidad, nos dice que tenemos que presentar un reporte anual, pero esto no está vigente, no es que no esté vigente, está postergado porque la UIF comunicó que se postergaba este reporte anual. ¿Sí? Hago una aclaración porque yo sé que año a año les mandan formulario para completar, eso es otra cosa distinto a esto. ¿Sí? No dice fecha. Comunicaron por el SRO que se postergó, listo. Cuando te comuniquen que ya está habilitado, bueno, ahí se toman autos. Pero bueno, paralelamente la UIF, ¿qué es lo que está haciendo? Año a año, no solamente el sector inmobiliario, a otros sectores manda un formulario similar a un Google Form donde cargan datos, monto de facturación, cantidad de operaciones y demás. Bueno, eso es otra cosa, porque eso es un requerimiento que les dan un plazo de un mes o la cantidad de días que sea necesario, pero ese requerimiento no está de alguna forma explicado en la resolución, es otra cosa, ¿sí? Que no significa que no sea exigible que la UIF lo pueda pedir. Cuando habla de información
Y tu situación patrimonial. Bienes y deudas. Le voy a pedir que, como dijo Juan Manuel, que las preguntas las hagamos al final, porque si no le cortamos el desarrollo, y además que las preguntas hechas sin micrófono no salen en el streaming. Bien, seguimos. Ahora, la resolución me exige, por un lado, realizar estos reportes mensuales y anuales, y también explica en el artículo 5 que hay que hacer lo que se llama un informe de autoevaluación. Este informe de autoevaluación venció el 30 de abril 2026 y debería contener un relato de un análisis de la propia inmobiliaria, de las operaciones realizadas de la inmobiliaria durante los años 2024 y 2025. ¿Qué es un informe de autoevaluación? Básicamente una descripción, comentarios de las operaciones estadísticas de la inmobiliaria y ver cuáles son los riesgos que la inmobiliaria entiende que está expuesta a maniobras de lavado. Por ejemplo, podemos entender que el abuso o el mal uso del efectivo puede ser un indicador. O puede ser un indicador que la inmobiliaria tiene, no sé, inversiones de países no cooperantes. O puede ser que existe en la inmobiliaria muchas personas con vínculos políticos. O puede ser que existen operaciones vinculadas al mal uso o al uso de monedas digitales. Bueno, no sé. Hay que hacer un diagnóstico interno de la inmobiliaria, describirlo y se supone que deberían haberlo subido a la UIF, mandado por mail, al 30 de abril. Paralelamente a este informe, ahora, para el 31 de agosto vence el informe de REI. El informe de REI es un informe de un revisor externo independiente, un profesional, una persona que está inscripta en la UIF y que se supone que lo que va a hacer es dictaminar de que el sistema de prevención del sujeto obligado, en el caso inmobiliarias, funciona bien, mal o funciona bien con la necesidad de realizar alguna mejora y demás. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Bueno, para el caso de del sector inmobiliario lo tienen que hacer aquellas entidades que superen estos ingresos, 875 salarios al año, que es un montón, o aquellas entidades que hayan realizado más de 50 operaciones en un año. Es decir, yo el año pasado, 25, realicé más de 100 operaciones, o sea, más de 50 operaciones, más de 50 compraventas. Bueno, estoy alcanzado por la obligación de realizar este informe a través de un REI. Sí, operaciones. Actividades específicas puede ser todo compraventa, todo alquileres o una combinación. ¿Los alquileres son Los que superan el umbral. Vuelvo a lo mismo. Son las actividades específicas que marca la resolución, o sea, los alquileres que superan los 300 salarios y las ventas todas. Si suman más de 50, tenés que hacer el REI. Alquileres chicos no cuenta. Por eso es lo que digo al principio. O sea, todas estas tareas de control, de revisión, de informes, de análisis, las hago solo por las actividades específicas, las actividades que están alcanzadas. Los alquileres que superan el umbral, que era más o menos cerca de 9 millones de pesos mensuales. Son alquileres grandes. Por alquiler. Sí, ahora voy a... Bueno, la resolución ahí dice una o varias operaciones. Entonces hay que ver que no sea un propietario que hace a propósito varias operaciones de un mismo inmueble justamente para saltarse los controles. Entonces ahí se complica un poco la situación. El espíritu de la norma es tratar de evitar o detectar que se usen los alquileres con los fines de lavar. Es decir, una persona tiene un inmueble, lo alquila por un importe muy grande justamente para lavar dinero que venga de otra actividad ilícita. Entonces lo que uno se busca es que se informen esos alquileres. Entonces el hecho de decir que es por operación, me animo a decir que no necesariamente, porque justamente lo que se busca es evitar que haya una cadena de operaciones con distintos propietarios o distintos inquilinos justamente para disfrazar una maniobra. Entonces ahí hay que analizar por ahí un poco más la cadena de operaciones. Si son alquileres grandes, de casas que por ahí tienen un valor importante y que por ahí eso proyectado puede superar, y bueno, hay que tratarlo con detenimiento. Ahora, si son monoambientes de casa de vivienda, ahí les diría que quedan todos afuera. ¿Sí?
Bien, ¿en qué consiste, una vez que tenemos claro lo que sería la parte de... ¿Cómo puedo subir? Ahí está. Una vez que sabemos cuáles son los reportes que tenemos que hacer, les voy a hablar de otro tipo de reporte, que es el reporte de operación sospechosa. Repasando, recopilando, nosotros detectamos que somos sujetos obligados, decidimos inscribirnos y tenemos que empezar a hacer los reportes. Es lo que algunos ya están haciendo. Bueno, ¿qué son los reportes de operaciones sospechosas? Es decir, que una operación inmobiliaria, por un lado la hicimos, la informé en el reporte sistemático mensual que alguno la está haciendo, pero después me doy cuenta de que esa operación tenía algo raro, que no me gustó, o que el comprador no me aportó documentación, o la documentación que me aportó no me dijo de dónde venía la plata, puso $500.000 y no me dijo de dónde viene el dinero, no puedo constatar que tengo una actividad económica y demás. Bueno, ahí está la decisión del sujeto obligado, quizá la obligación de decidir emitir lo que se llama un reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Porque hay algo que nos llama la atención, hay algo raro, o la persona tiene un vínculo con una entidad del exterior que está siendo investigada, o tiene un vínculo político con alguien que está siendo investigado, o pongo en los diarios si tiene algún vínculo delictivo, o simplemente no aporta la documentación, que también puede ser una razón. Se supone, consejo, que si ustedes están intermediando una operación inmobiliaria de, vamos a tirar un número alto, $500.000 en efectivo, y yo les sugiero que empiecen a ver quién está pagando, de dónde salió, de dónde sacó la plata, que se dedica y demás. No es sugerencia, primero es obligación por ley, ¿no? Pero sí por lo menos empezar a entender que hay una obligación, que si no cumplimos con esa obligación, podemos ser sancionados, podemos ser multados y que puede haber consecuencias por no hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes detectan que hay una operación que no puede ser justificada o que tiene algo muy raro o que no tiene sentido económico y demás, bueno, emitir un reporte de operación sospechosa. Que puede ser que la misma operación que yo la informé primero en el sistemático, que hablábamos que ese que vence a los 15 días, que termina el mes, también después la vuelvo a cargar, pero detallando un poco más todo el contenido de la operación, informando a la UIF de, che, mira, esta operación me llamó la atención. Y el hecho que carguen esa información no implica una denuncia penal, es simplemente un aviso a la UIF sobre una operación que les llamó la atención. Y esto es importante, les voy a comentar dos temas. Primero, las sanciones por no hacer reportes de operaciones sospechosas son de 2 a 10 veces el valor de la operación. Entonces, hay casos públicos donde han sancionado a las empresas que, por no poder aportar documentación de origen de los fondos y demás, bueno, fueron sancionados por ese importe. Y después también les comento, yo estuve en la dirección de análisis y la dirección de análisis maneja toda esta información con estricta confidencialidad. Los funcionarios públicos que revelaran esta información tienen una pena de prisión de 3 a 5 años, creo que era, no me acuerdo. Entonces se supone que cuando ustedes remitan esta información, debería ser de estricto uso confidencial. Ni siquiera la justicia tendría acceso a priori a esa información. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Porque es algo que siempre me preguntan y siempre me plantean, el hecho de que, che, pero si yo hago esto y después se entera mi cliente que quedó mal, bueno, está preparado el sistema para que eso no pase. Aparte, cuando ustedes remiten esa información, la misma operación inmobiliaria por la cual ustedes por informaron algo está siendo monitoreada por un montón de otros sujetos, como puede ser el banco, puede ser un contador, el registro de la propiedad, puede ser el escribano mismo, Arca. Entonces, hay un universo muy grande de personas que también pueden estar informando de la misma operación. Entonces, lo que hay que analizar es, si yo no informo, quizá no quedo mal como el cliente, si es que se enterara, pero si yo tampoco informo y otro informa, también es como que estoy en offside, diciendo, bueno, ¿por qué vos no informaste y Arca me lo informó? Bueno, entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a entender que esto existe. Después es ver cómo ustedes justifican o no el hecho de tomar la decisión de hacerlo, pero sepan que existe.
Bueno, esto de los reportes de operación sospechosa, acá les transcribí qué es una operación inusual y una sospechosa. La diferencia de la inusual es algo que les llame la atención. No sé, a ver, por ejemplo, alguien que venga a comprar un inmueble y use medio de pago criptoactivos. O una mutual compra un inmueble en Cariló y vos decís no tiene ningún sentido económico o jurídico. Bueno, eso puede ser inusual. Hasta ahí no significa que no sea una maniobra de lavado. Pero bueno, si me la vienen y me la justifican bien, bárbaro, no la reporto. Ahora, si no me aportan documentación, además de considerarlo como inusual, tengo que reportarla. Entonces, básicamente esto dice la resolución. Y acá también les dejo el artículo 33 que dice, bueno, qué tiene que tener el reporte que decían hacer y demás. Ya no sé a dónde apuntar, allá, ¿no? Sí, a la computadora. ¿Cambió? Sí, no la cambian ellos. Ah, a ver. Sí, no tiene... ¿Podés cambiar una? Ahí me cambio. Sí, porque anda el puntero, pero no la... Para abajo, ¿eh? Bueno, sí, una más para abajo. Bueno, y para abajo, abajo, más. Ya lo pasamos todo esto. Creo que estamos yendo para arriba. Abajo. Ahí. Bien. Y para cerrar con esta primera parte de la charla, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Repito, nos inscribimos, empezamos a hacer los reportes, decidimos si hay alguna operación ahí medio complicada que tengamos que reportar para cubrirnos. Y bueno, además de todo eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el análisis de riesgo es algo que ya lo vimos, es lo que les dije, bueno, redactar un informe, entender los riesgos que tienen. Redactar un manual de prevención, tienen que tener un manual de prevención, simplemente un manual es un texto, un documento propio de la inmobiliaria donde ustedes expliquen cómo son ciertos procedimientos, ciertas tareas de control y demás. Tienen que asistir a capacitaciones en materia de prevención de lavado, como es esta, la de hoy, por ejemplo. Tienen que tener legajos de cliente y realizar lo que sería la tarea de diligencia, es decir, cada operación inmobiliaria que ustedes realicen tiene que tener mínimamente lo que establece la resolución. La resolución establece que, por ejemplo, para el caso de personas físicas, tener el DNI, el CUIT, el CUIL, tiene que tener un domicilio laboral, un domicilio electrónico, un celular. Tienen que ver si no está en REPET, que sería la base terrorista. Tienen que ver que no sea un PEP, una persona expuesta políticamente. Tienen que tener un legajo donde conste todo eso. Y además, en algunos casos, si es una operación de alto riesgo, bueno, tienen que agregar documentación que respalde la operación que están realizando. Si fuera una operación de muy bajo riesgo, como puede ser la compra de un lote de $10.000, bueno, simplemente lo identifico, tengo el DNI, el CUIT, algo más, y que dice lo mínimo que dice la resolución y no le pido de dónde sacó la plata para comprar un lote de $10.000. Con que la persona tenga un monotributo, y bueno, cualquiera por ahí con un monotributo puede ahorrar eso. Distinto es una operación de $500.000, que llego, bueno, ahí no solamente veo que tengo un monotributo, un DNI y demás, tengo que ver de dónde sacó la plata, a qué se dedica. ¿Sí? Si recibe un préstamo, si el padre le dejó una herencia, si es accionista y cobró dividendos, si vendió antes que es una casa. Bueno, tengo que eso, documentarlo, tenerlo en legajo por si me lo vienen a preguntar. No, por eso lo que dije al principio, los alquileres chiquitos están fuera de todo esto. No, pero dijimos al final para no cortar la presentación y no sale nada en el streaming. Ahí va. No pasa nada. No pasa nada, es normal. Las vamos a desarrollar todas. Bien. Bueno. Bueno. Me voy a correr. Después, registro de operaciones y asignación de riesgo. Bueno, lo mismo. Y esto es importante. A ver, yo siempre doy el mismo ejemplo, que es, yo tengo en la inmobiliaria, bueno, muchas inmobiliarias. Cae la UIF, me cae un requerimiento de la UIF, donde me va a pedir el listado de operaciones y la asignación de riesgo de cada uno. Y acá es donde muchos no saben lo que hay que hacer y que es de las tareas más complejas. Justamente en eso consiste una primera supervisión de la UIF. Cuando cae la UIF, en marco de una supervisión, les van a pedir un listado total de operaciones,
ver los legajos de todas las operaciones y ver cuál fue el riesgo que le asignaron a cada una de las operaciones. Y la asignación de riesgo es algo complejo, es una tarea propia de cada inmobiliaria, ¿sí? Porque está en función de la realidad económica de la inmobiliaria. Quizá, obviamente, estando las inmobiliarias situadas en Cava, puede ser algo muy similar, pero seguramente una inmobiliaria de Cava va a diferir mucho de una inmobiliaria en Bahía Blanca o en Misiones o en Ushuaia. Entonces, la normativa es nacional. Entonces dice, bueno, cada inmobiliaria tiene que desarrollar su actividad de asignación de riesgo. Es decir, bueno, ¿cuáles son operaciones riesgosas? ¿Cuáles no tanto? ¿Y qué otra cosa se puede considerar para asignar ese riesgo? Bueno, el importe de la operación. Yo puedo decir que las operaciones chicas son de bajo riesgo, en cambio las operaciones grandes son de alto riesgo. Si se pagan en efectivo, seguramente voy a decir aumenta el riesgo. Si son bancarizadas, baja el riesgo. No significa que si baja el riesgo no hago nada. ¿Sí? Baja el riesgo. Entonces yo tengo que ponderar una serie de factores para ver hasta dónde pido más o menos documentación, hasta dónde hago más tareas de control o no. Ahora, por ejemplo, si la operación viene con un crédito bancario, seguramente va a ser de bajo riesgo, porque se supone que si ya tiene un crédito bancario, y bueno, el banco hizo una tarea de control, tiene una actividad económica, tiene algo lícito, y si el banco ya aprobó un crédito, por más que no llegue a cubrir el 100% de la propiedad, bueno, ya digamos que hay un indicio de que esa persona puede acreditar ingresos lícitos. ¿Tá? Si es una persona que nos reconoce que es PEP, porque es el hermano de un senador, y bueno, ahí me aumenta un poco el riesgo. No digo no trabajar con esa persona, digo, ojo, que hay que hacer más tarea de control porque hay vínculos políticos. ¿Tá? Entonces, hay una serie de cosas a tener en cuenta para ver, bueno, cuándo sé que es de riesgo alto, medio o bajo. Es otra de las tareas que hay que hacer. Y bueno, evaluación del sistema de prevención, que es lo que vamos a ver ahora, que es a través de un informe interno o con la participación de un revisor externo independiente. Y acá es donde vamos. Bien. Muy brevemente me voy a meter en lo que sería el informe de autoevaluación, que es lo que se supone venció y deberían haber remitido el 30 de abril. Y después, muy brevemente, vamos a desarrollar lo que es el informe de REI para luego abrir a preguntas. Un informe de autoevaluación y la asignación de riesgos que decía recién tiene que tener en cuenta estos 4 factores según lo que dice el artículo 4 de la resolución. Esto también está en las recomendaciones de Gafi, estos factores de riesgo, y también está en la ley. O sea, son los mismos factores de riesgo que se aplican a todas la normativa. Y acá nos dice, bueno, cliente y operación sería, ¿no? Yo lo hubiese detallado distinto, pero bueno, cuando habla de cliente o una operación inmobiliaria, tengo que saber quién es. Si es una persona física, si es una persona jurídica. Y si es una persona jurídica, sé quiénes son sus socios, sus accionistas. ¿Y qué formato jurídico usa? ¿Es sociedad anónima, fideicomiso, SAS? ¿O tiene participaciones con entidades del exterior? Bueno, tengo que entender quién es el cliente, dónde realiza su actividad económica, a qué se dedica, si es una actividad de riesgo o no. Bueno, tengo que analizar al cliente y a la operación en sí. ¿Y la operación cómo se paga? ¿Se financia? ¿Se bancariza? ¿Se paga en efectivo? Mi cliente que está haciendo la operación inmobiliaria, ¿cuál es su fuente de ingresos? ¿A qué se dedica? ¿Es profesional? ¿Tiene una actividad comercial? Bueno, tengo que hacer un análisis de recopilación de información de ese cliente. ¿Qué digo? Muchos por ello lo hacen, muchos seguramente ya tienen una especie de entrevista, data entry, con cada una de las personas con las cuales van a trabajar y capaz que ya están haciendo esta tarea. El tema es saber cómo lo tengo que armar o cómo empezar a recopilar los datos para cumplir con la norma. Después, bueno, el servicio, acá en este caso, como esto es un copy-paste para todas las resoluciones, servicio de las actividades específicas sería la compra-venta de inmuebles y el alquiler, no más que eso. Canal de distribución para el sector inmobiliario es presencial. O sea, ustedes cuando ofrecen una casa van presencialmente, conocen a la persona presencialmente. Puede haber algún caso donde estén asesorando, que me ha tocado, a una persona que está en el exterior y está queriendo invertir acá en Argentina. Entonces, bueno, ahí lo están asesorando en forma virtual, pero seguramente son las menos. ¿Se puede
cumplen con la norma, también se cumple con la norma, pero en general lo que tienen que describir es que el canal de distribución suele ser presencial. Más allá que haya contactos luego por mail o por llamada y demás, el servicio es presencial porque van, muestran la casa y demás. Y la zona geográfica es, bueno, la zona geográfica donde se realizan las actividades o existen vínculos. ¿Y por qué se tiene en cuenta la zona geográfica? Porque hay un documento que hay que tener en cuenta, que es la Evaluación Nacional de Riesgo, que dice que en Argentina, por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, la triple frontera o zonas fronterizas, donde el riesgo de comisión de delitos de lavado es más grande. Entonces, si ustedes operan con alguien que tiene vínculos con la triple frontera, se supone que tienen que determinar que esa operación es de más riesgo, entonces tengo que pedir más documentación. Y también lo mismo si los fondos vienen de un país no cooperante, ¿sí? De un país, los típicos paraísos fiscales, por ejemplo, bueno, vienen fondos de ahí, bueno, entonces también tengo que incrementar la tarea de control, armar un buen legajo, incrementando la documentación de respaldo. Bueno, estos son los factores de riesgo. Ahí está, informe de autoevaluación. Bueno, se supone, esto ya lo comentamos, tienen que establecer cuáles son los factores de riesgo que ustedes detectan, se hace cada 2 años y venció, bueno, el 30 de abril del año en cuestión. Esto todo ya lo vimos. Vamos ahora a lo que sería la revisora externa independiente. ¿Qué es lo que dice la resolución UIF aplicada al sector? Bueno, ya vimos una parte, cuando hay esta cantidad de ingresos o 50 operaciones o más en un año, hay que contratar o realizar la tarea de presentar un informe, pero certificado por un revisor externo independiente, ¿sí? En caso de que yo no tenga, en caso de que yo no alcance a las operaciones, las 50 operaciones, y paralelamente soy una persona jurídica, tengo que hacer una auditoría interna que ahí lo hago yo mismo, sin la necesidad de tener un revisor externo independiente. Entonces, sepan que en este caso las inmobiliarias que realizaron más de 50 operaciones en el año 24 o 25 tienen que cumplir con esta parte de la norma también. Y bueno, ahora nos metemos en el REI. ¿Qué es el REI? La designación del REI. El REI es un revisor externo independiente. Está reglado por estas 2 resoluciones de la UIF. La UIF aprueba o rechaza las postulaciones de los REI, las personas que se inscriben como revisores externos independientes, y hay un listado público donde pueden ver todas las personas que están inscriptas como REI. Luego ustedes, como sujeto obligado, si tienen que cumplir con esta parte de la norma, tienen que proponer o postular al REI que les va a hacer el trabajo y la UIF luego aprueba o no esa nueva postulación. Se supone que si ya están inscriptos acá, se supone que no debería haber motivo de rechazo, salvo que haya, por ejemplo, una relación muy evidente de, o sea, relación de dependencia. El banco no puede contratar al empleado si luego se inscribió como REI el empleado. Pero ese empleado que está trabajando o trabajó para el banco puede realizar la tarea de revisión en, o sea, un casino o una inmobiliaria. Entonces, capaz que hay cuestiones de incompatibilidad o independencia que por ahí la UIF puede rechazar. Además que está en la norma. Se supone que alguien que trabajó en un banco y se inscribe como REI, recientemente tiene que esperar un plazo, creo que de 2 años, para poder dar el servicio al banco, por una cuestión de competencia, independencia y demás. Tiene que esperar para ese banco, pero puede dar el servicio a otros. ¿En qué consiste la labor del REI? Bueno, debe conocer en profundidad la actividad del sujeto obligado, analizar los riesgos, no es una verificación formal, evalúa todo el sistema de prevención, analiza las debilidades, hace recomendaciones y propone plazos. Los resultados tienen que ser conocidos por, en este caso, bueno, el órgano, el oficial de cumplimiento, el órgano de administración, en caso de que sean sociedades, en caso de que sea una persona física, simplemente se lo comunica al sujeto obligado. ¿Qué tiene que tener el informe de REI? Bueno, la identificación del sujeto obligado, el periodo de revisión, el alcance, el pronunciamiento sobre la calidad del sistema de prevención, el análisis de riesgo, la tarea de control, bueno, todas estas cosas tiene que tener el informe técnico de REI. ¿Sí? Esto obviamente es un checklist de documentación que lo van a tener
pero esto sería por ahí más para la persona que está realizando la tarea. El caso de ustedes, lo que transmitimos en la charla de hoy es que sepan que en algunos casos están alcanzados por esta norma. Por ahí no es que tienen que ponerse de lleno a saber cómo hacer un informe, porque se supone que el profesional lo va a saber hacer, pero ustedes tienen que saber de qué se trata. A ver si tengo algo más, creo que no. Conclusiones. Con esto ya cierro y abrimos a preguntas. Estamos bárbaros. Bueno, conclusiones. ¿Qué es lo que dice la UIF? Bueno, que los informes de REI fortalecen el sistema, su valor depende del enfoque basado en riesgo y que los hallazgos deben transformarse en planes de acción. En resumen, el informe de REI yo lo asemejo siempre a lo que sería una auditoría de estados contables, porque el REI o el auditor se mete de lleno en la empresa, empieza a ver el manejo de la empresa, la actividad económica, el flujo de fondos, en este caso los riesgos asociados a la actividad. Entonces la persona se tiene que meter necesariamente en la empresa. Y esto es importante y esto va más para las personas que se inscriben como REI. Justo ayer di una charla en el Consejo Económico y mañana doy otra. Como consejo es que es un informe que el principal usuario es la UIF. Entonces hay que hacer un informe de conciencia, o sea, el consejo para los profesionales, ¿no? Porque mal o bien el REI firma y eso va a la UIF con su firma. Entonces, tiene que estar bien respaldado, bien documentado. Lo que ustedes se tienen que llevar de acá es que simplemente el REI va a hacer esa tarea y obviamente les va a pedir seguramente un montón de información para que pueda elevar un informe que puede estar adecuado, puede ser inadecuado o puede ser adecuado con mejoras. ¿Qué puede ser adecuado con mejoras? Bueno, que si bien ven que la inmobiliaria cumple con la tarea de control, no es que pasó alguna maniobra rara ni mucho menos, por ahí tiene que actualizar el manual, por ahí tiene que asistir a capacitaciones, por ahí tiene que mejorar alguna cuestión particular, pero eso no significa que haya pasado, digamos, un elefante por delante. ¿Me entienden? Y con esto listo. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Voy a leer, no sé si todos pudieron escanear el código QR para hacer preguntas. Acá voy a leer las que tengo. Tengo una de